Hola mis alumnos y alumnas del quinto C, ya tenía rato sin poder saludarlos. Vamos a revisar este tema de derivadas de funciones trigonométricas. Bueno, aquí cabe aclarar que hay dos tipos de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas directas y las inversas. Vamos a empezar primero por las directas. ¿Cuáles son las directas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Entonces vamos a ir con estas. Primero que nada, vamos a ver estas dos, porque de aquí van a salir todas, seno y coseno. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles de cómo obtenerlos por definición, porque no los quiero aburrir más con el tema de límites y quiero que sea algo simple para que ustedes puedan trabajar con él. Entonces vamos a ver, primero que nada, la derivada respecto a x del seno de x. Esto va a ser el coseno de x. 2. La derivada respecto a x del coseno de x es igual al menos seno de x. Todo esto lo pueden obtener por definición, ¿sí? Porque tendrían que hacer el límite cuando delta x, por ejemplo para esta, tiende a 0 de el seno de x más delta x menos el seno de x entre delta x, ¿no? Y pues bueno, ya vimos suficientes límites, lo podemos hacer, pero pues no es el propósito porque no somos matemáticos, entonces no necesitamos hacer la demostración. Vamos a tomar esto una vez, pero si ustedes gustan, pues les envío la información de la definición por límites. Nada más me avisan y con todo gusto, o si quieren les puedo hacer el video, pero para mí lo importante es que se sepan estas dos porque de ahí se van a derivar todas, ¿sale? Para que nosotros trabajemos con la derivada de la tangente, ahora una vez dicho esta información, pues tenemos que tener en claro que la tangente, bueno, yo la abrevio así, como TG, hay quienes la abrevian como tan. Entonces la tangente de una función trigonométrica es el resultado de dividir el seno entre el coseno, ¿sí? Entonces, porque es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Y si ustedes lo analizan, pues es lo mismo que seno entre coseno. Entonces vamos a ir por este camino para derivar. Entonces al hacer la derivada respecto a x del seno de x entre el coseno de x, pues tenemos una división y tenemos que recordar la derivada de una división, ¿sí? Recordamos, a mí se me dificulta luego mucho recordarlo, créanme, es u' por v menos u por v' entre v al cuadrado. A mí la verdad me resulta mucho trabajo recordarlo. No sé por qué en tantos años no me puedo aprender esta fórmula para derivar. Utilizo otros métodos, pero bueno. Vamos a ocupar lo que nosotros tenemos. Bien. Entonces, ocupando esta, nos va a quedar la derivada. Vamos a tener el coseno de x, ¿sí? Que es v, por la derivada respecto a x del seno de x, ¿sale? Menos el seno de x por la derivada respecto a x del coseno de x, ¿sí? Porque esto es u y esto es v, ¿bien? Entre el coseno cuadrado de x. Ahora continuamos. Entonces derivamos, recordamos la derivada del seno, es el coseno, entonces tendríamos coseno de x por el coseno de x, menos
el seno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno, ¿no? Entre el coseno al cuadrado. Y aquí, por favor, coseno al cuadrado de x no es lo mismo que el coseno de 2x, ¿sí? Porque luego me lo quieren poner, esto forma parte del argumento, ¿sí? Me lo escriben de esta manera, esto es incorrecto. Es coseno de 2 veces el ángulo. Aquí estamos elevando el coseno al cuadrado. Pueden escribir coseno al cuadrado de la siguiente manera. Esto sí lo pueden hacer, ponen el paréntesis y elevan el cuadrado. O de lo contrario, la potencia siempre va arriba de la letra S. Lo mismo para el seno o para cualquier función trigonométrica. Si van a elevar alguna potencia, siempre se escribe arriba de la última letra que lo abrevia. Ahí es donde se pone la potencia, ¿ok? No lo vayan a olvidar, por favor, porque es muy común luego encontrarme con estos errores. No lo vayan a hacer. Dicho esto, continuamos. Entonces, esto va a ser igual al coseno al cuadrado de x menos, por menos más el seno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. Por identidades trigonométricas, el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1 entre el coseno cuadrado de x, ¿sí? Y algo que ustedes deben de poder recordar o que deben de aprenderse, y tras lo cual yo también tengo dificultades, entonces sí les creo cuando me dicen no me acuerdo, porque yo tantos años y todavía me cuesta trabajo seguir recordando, créanme. La secante es 1 entre el coseno y la cosecante es 1 entre el seno, ¿sí? Entonces yo tengo 1 sobre el coseno cuadrado, ¿sí? Quiere decir que voy a tener 1 sobre la secante y la voy a tener que elevar al cuadrado, porque aquí tendré yo 1 por el coseno de x que va a multiplicar a 1 por el coseno de x. Pero justamente el coseno de x, si ustedes lo ven de esta otra manera, va a ser 1 entre la secante, porque solamente los cambian de lugar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que coseno es 1 entre secante, entonces voy a tener 1 entre secante de x por 1 entre secante de x. Y esto al final va a ser 1 entre la secante al cuadrado de x. Digo, perdón. Van a tener 1 por el coseno, 1 sobre el coseno de x es igual a la secante de x por la secante de x, perdón, es esto, ¿sí? 1 sobre coseno es la secante, 1 sobre coseno es la secante, y al final, pues todo esto les va a quedar como la secante al cuadrado de x, que también es igual a 1 más la tangente cuadrada de x, me parece, porque sí es la tangente cuadrada, ¿sí? Sí es la tangente cuadrada. Entonces de esa manera pueden hacer la derivada de la tangente. Ahora vamos a hacer la derivada de la cotangente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la derivada de la cotangente? Bueno, la derivada de la cotangente, para eso debemos de recordar que la cotangente es lo mismo que 1 entre la tangente, ¿sí? Cotangente de x es 1 entre tangente de x. Y esto es igual a 1 entre el seno de x entre el coseno de x. Aplicando la regla del sándwich, extremos con extremos y medios con medios, dividimos esto entre 1 y tendremos coseno de x entre el seno de x. Entonces vamos a hacer la derivada del coseno de x entre el seno de x. Y entonces es la división. Tendríamos aquí el seno cuadrado de x en el denominador. Y aquí primero tendríamos el seno de x, que es v, por la derivada respecto a x,
del coseno de x. ¿Sí? Menos el coseno de x por la derivada respecto a x del seno de x. Y esto va a ser igual al seno de x. La derivada del coseno, recordamos que es menos seno, menos coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Y dividimos entre el seno cuadrado de x. Y esto va a ser igual a menos el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x. Y esto va a ser igual a menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x. Bueno, recuerden que esto que está entre paréntesis es igual a 1. Y entonces esto me va a quedar como 1 entre el seno cuadrado de x. Finalmente, recordamos que 1 entre el seno va a ser la cosecante. Entonces esto me va a quedar cosecante de x, cosecante cuadrada de x. Y como tengo un signo negativo que estoy arrastrando, me queda menos cosecante cuadrada de x. En el siguiente video vamos a ver cómo derivar lo que viene siendo la secante y la cosecante.